Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Me alegra enormemente en mi corazón el tener la oportunidad una vez más, porque Dios en su gran amor nos permite poder contactarnos a través de este medio y poder llegar hasta sus hogares. Y quiero en esta oportunidad agradecerle a cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus casas con esta reflexión de la palabra de Dios, llegando a ustedes con el Evangelio de Jesucristo. Y qué importante es que estamos finalizando un año y son tiempos para reflexionar, para pensar acerca de cómo estamos delante de Dios, cómo están nuestras vidas, qué hicimos durante este año que está terminando y qué proyectos tenemos para el próximo año. Recuerda que la Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. De manera que podemos tal vez planear muchas cosas porque Dios quiere que seamos ordenados en lo que hacemos, que nuestra vida realmente sea una verdadera administración de lo que Dios nos da, porque Él nos pone muchas cosas bajo nuestro cuidado, pero nosotros debemos ser responsables en el manejo de esas cosas que Dios nos ha puesto. Así que vamos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, pero también vamos a ser excelentes embajadores del reino de los cielos. Vamos a ser representantes dignos del reino de Dios y vamos a testificar del nombre de Jesús. Yo quiero que leamos una porción de la Escritura para que comencemos en esta oportunidad, y vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Qué dura palabra la que el Señor le dijo a estos fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Eran las personas más preparadas de la época, los doctores de la ley, por decirlo de esa forma. Y llegaron a cuestionar al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición de los ancianos? Pero es que hay algo interesante. Nosotros como hijos de Dios no vivimos según la tradición, sino según los mandamientos del Señor. Y eso es lo que Jesús les está exaltando en este momento a ellos. Y esto es lo que Jesús les está recalcando en este momento a los saduceos y a los fariseos. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, porque ustedes solamente enseñan mandamientos de hombres y están sometidos a los ritos y a las costumbres y a las tradiciones, pero invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y cuál era el argumento que ellos estaban presentando? Que los discípulos de Jesús estaban comiendo pan sin lavarse las manos. Y tenemos que mirar en esta porción de la Escritura que el Señor les llama hipócritas. ¿Y por qué les llama hipócritas? Porque ellos solamente se están fijando en que los discípulos de Jesús no se estaban lavando las manos al momento de comer, pero no se estaban dando cuenta que ellos estaban haciendo algo peor. Y es que el mandamiento de Dios lo habían invalidado y sencillamente estaban ceñidos a un poco de ritos y tradiciones y costumbres, de tal modo que ellos se lavaban las manos muchas veces durante el día. Y la Biblia dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Porque la Biblia dice que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, los homicidios, las borracheras, las orgías, las mentiras, las contiendas, las iras, los pleitos, los celos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y salen del hombre y contamina al hombre. Entonces, qué importante que nos enseña el Señor en esta palabra, y es que nosotros tenemos que vivir no según la tradición de los hombres, sino según el mandamiento del Señor. Y la Biblia nos enseña claramente esto, que nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios para obedecerla, antes que a los hombres, dice la Escritura. Porque ese fue un problema que tuvo el apóstol Pablo. Dijo, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces yo no sería siervo de Cristo. Porque a veces somos ampliamente criticados, el mundo nos critica. Normalmente nos tilda de ignorantes e incultos a los cristianos evangélicos. Pero realmente, no sé a qué viene esta expresión,
Porque nosotros realmente conocemos la palabra de Dios y sabemos en quién hemos creído. De tal modo que nosotros vamos a ser fieles al Señor y vamos a obedecer. Viene a mi mente en este momento una ilustración para este momento. Y es que en una familia tenían por costumbre y tradición preparar pescado para la cena de Navidad. Entonces, durante tantos años, el hijo de esta familia había crecido viendo que en Navidad ellos preparaban la cena. Y para esa cena hacían pescado. Entonces fueron tantas las veces que este muchacho vio que en una oportunidad dice que su mamá tuvo que salir a hacer compras. Y entonces le dice: madre, no hay problema, ve y yo preparo la cena de Navidad, no tengo ningún inconveniente. Pero estando ya en la calle, la mamá se acuerda y le dice: uy, no, qué embarrada, se me olvidó decirle a mi hijo que tocaba quitarle la cabeza y la cola al pescado. Inmediatamente lo llama y le pregunta: hijo, ¿le cortaste la cabeza y la cola al pescado? No, mami, ¿qué pasó? Uy, no, qué falla, qué embarrada, qué terrible. Mami, pero no veo cuál es la razón, cuál es el problema, ¿por qué tenemos que quitarle la cabeza y la cola al pez? No, es que eso lo aprendí de mi mamá. Ah, muy fácil, llamemos a la abuela y le preguntamos qué pasó con eso. Llamaron a la abuela: abuela, mira, es que dejé en la casa a mi hijo preparando la cena de Navidad, entonces él no le quitó la cabeza y ni la cola al pescado. ¿Nos puedes decir, abuela, cuál es la razón por qué tenemos que quitársela? Dice: no, sabe que no. Eso yo lo aprendí también de mi mamá. Y por fortuna tenían viva a la bisabuela. Llaman a la bisabuela: bisabuela, mira, lo que pasa es que estamos haciendo compras, entonces en casa se quedó fulano de tal, se quedó preparando la cena y entonces le contaron toda la historia. Y en ese momento le dicen: bisabuela, por favor, ¿nos puedes decir cuál es la razón por la que toca cortarle la cabeza y la cola del pescado? Y la bisabuela se ríe, dice: eso es muy fácil. Lo que pasa es que en mi casa no teníamos sartén grande y entonces el que había era tan pequeño, tocaba quitarle la cabeza y la cola al pescado. Esto nos puede dar risa. Pero quiero decirle, mi amado hermano en Cristo Jesús, amigo que tal vez nos estás viendo, esto sucede con frecuencia en nuestras casas, en nuestras familias. Y muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo en la actualidad las hacemos sencillamente por tradición y por costumbre. Pero realmente ni son bíblicas, ni sabemos por qué las estamos haciendo. Si nos hacemos la cruz, entonces nosotros lo hacemos porque eso lo aprendí de mi abuela, de mi tío, de mi tía, de quien sea. Lo hacía. Pero pregunto, ¿la Biblia manda que nos hagamos cruces? Por supuesto que no. De hecho, cuando uno mira la palabra de Dios, la cruz simboliza muerte, significa maldición. La cruz fue el castigo para Cristo, donde Jesús murió. Jesús fue llevado al madero y en esa cruz se convirtió en maldición por nuestros pecados. La cruz no es bendición. A veces equivocadamente nos han enseñado por tradición que la bendición, papito, mentira, no, eso no es ninguna bendición. Es como si estuviera diciéndole a alguien que te mueras rápido. No. La Biblia nos enseña claramente que la bendición es decirle: Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Eso es bendición. Porque bendecir viene de dos palabras que son ben y decir, que significa decir bien. Entonces hay que desatar y confesar la palabra de Dios sobre nuestros seres queridos. Eso es bendecir a nuestros hijos, eso es bendecir a nuestra familia. Y muchas otras cosas las hacemos por traición, porque así nos las enseñaron y nos quedamos con eso. Y es justamente algo relacionado con lo que estamos viviendo en esta época. Acabamos de pasar lo que siempre nos enseñaron como tradición, que la Navidad. Pero la Navidad no es, ni siquiera es una palabra que esté en la Biblia, porque la Biblia no habla de Navidad. Esto es una tradición que nos trajeron desde Roma. Incluso es una cosa mucho antes del Imperio Romano, eso es del paganismo. Y entonces, eso es una celebración que en realidad no voy a profundizar porque sería extenderme demasiado, pero no tiene nada que ver con la Biblia ni con el nacimiento de Cristo, porque Jesús ni siquiera nació en diciembre. Entonces, si queremos hablar del nacimiento de Cristo, hagámoslo en otra época. No sé por qué nosotros nos hemos dejado inundar por la tradición del mundo y por la costumbre del mundo, y aún los cristianos evangélicos estamos hablando y celebrando la Navidad como si eso fuera algo bíblico, como si eso fuera algo cristiano. Quiero decirle, no, eso no es bíblico. Tenemos que prepararnos en la palabra. Y todas esas tradiciones tenemos que ir quitándolas de nuestras vidas, porque Dios quiere que vivamos según el mandamiento de Dios y no según la tradición de los hombres. Dios es claro en su palabra. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos.
y que no andemos enseñando a otros, porque eso estamos simplemente haciendo es hacer que se contaminen las personas y que esto perdure por muchos años más, sabiendo que esto ni siquiera está en la palabra del Señor, ni es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos, sino que vivamos según la palabra del Señor. Y muchas otras tradiciones que tenemos en nuestro medio. ¿Por qué? Porque así nos las enseñaron y nosotros nos acomodamos y nos parecieron bonitas, y entonces desde que a mí me guste, no importa. No, tenemos que cortar con eso, porque la Biblia dice que si a quién quiero obedecer, a los hombres o a Dios. Así que mi amado hermano, amigo que nos ves, Dios quiere que nos tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Que esta enseñanza sea una motivación para que sientas el deseo de conocer más de Dios, de conocer de su palabra. Yo quiero decirle, esta palabra no es mía, esta palabra es del Señor. Yo estoy poniéndole volumen a lo que dice la Biblia. Así que tal vez no guste mucho lo que estoy diciendo, pero si no gusta es justamente porque Dios quiere que eso suceda en su vida, que esta palabra como que le incomode y que usted se sienta de esa manera, para que usted tome la iniciativa de buscar de Dios, para que usted realmente quiera conocer a Dios por su palabra. Porque quiero decir algo más. En esta época vemos que el mundo todo celebra que el nacimiento de Cristo, y todo el mundo habla de celebrar el nacimiento de Cristo, e incluso cantan en los aguinaldos: ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven. Pero realmente, ¿están anhelando realmente que el Señor venga a vivir en sus corazones? Que Jesús realmente sea el Señor en sus vidas. No basta solo con cantar un villancico. Hoy día los villancicos se los cantan incluso a todo el mundo. Increíble. Que los villancicos deberían ser para Jesús, pero todo el mundo está cantándose a otras cosas. Y ustedes lo han visto en los medios. Todo se ha vuelto patas arriba. Y es increíble. Pero en el día de hoy, muchos están celebrando el nacimiento de Cristo, pero odian el Evangelio de Jesús. Qué ironía de la vida. Si la Biblia nos enseña que Jesús fue enviado por el Padre Celestial y vino a este mundo, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús quiere que todo el mundo se salve. Abra la puerta de su corazón. Dígale: Señor, yo te necesito, quiero que cambies mi vida. Señor, no voy a seguir en esta rebeldía, en esta ignorancia espiritual de tu palabra, porque puedes saber mucho de matemáticas, puedes ser un físico, puedes ser un químico, puedes ser un científico, puedes ser lo que sea, pero si no conoces la palabra de Dios, estás en ignorancia de la palabra de Dios. Necesitas conocer a Dios, y necesitas conocer a Dios por su palabra. Así que mi invitación es a que estudies la Biblia. Tal vez en tu casa no hay no una, sino 2 y hasta más Biblias. La Biblia no es para dejarla abierta ya encima de un atril o de una mesa, y pensando que, como nos ha enseñado la tradición, que no, que donde está la Biblia abierta ahí no entra el diablo. No, el diablo se sabe la Biblia más que cualquiera de nosotros. A él no le importa si tenemos la Biblia abierta o no. Vamos a permitir es que el Señor sea el que vive en nuestros corazones. Vamos a vivir en santidad, una vida agradando al Señor, caminando en la perfecta voluntad del Señor, por su palabra. Así que leamos en el amor del Señor. Y si yo te comparto esta palabra de esta manera, es porque quiero que conozcas a Cristo. Porque un día, cuando yo no conocía esta palabra, dije en mi corazón: porque a mí nunca nadie me dijo esto así. Qué bueno es que a uno le digan las cosas de esta forma. Todas esas vendas espirituales se van a caer de nuestros ojos y vamos a ser realmente libres. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Y Cristo quiere vivir en su corazón y en su hogar. Así que le voy a pedir que ore conmigo. Diga: Señor, gracias. Gracias por este tiempo de ministración de tu palabra. Ministra mi corazón, mi vida. Háblame, Señor, a lo más profundo de mi ser. Que esta palabra penetre, Señor, y haga la obra para lo cual tú la enviaste. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, los que nos están viendo a través de este video, Señor. Yo oro que tú los bendigas, Señor, y que tú seas revelándote a sus corazones. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo ricamente. Dios le guarde.